Señor Jesús, te amamos. Amén. Gracias por esta conferencia. Amén. Gracias que estás mostrándonos la unidad en una manera que nunca hemos visto. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos esta noche también. Oh, Señor, pedimos a ti que vienes aquí para hablar aquí esta noche. Danos la unción en la palabra, Amén. en la hablar, Señor. Sí, Señor. Y también a darnos una unción en nuestros oídos. Amén. Para escucharte, Señor. Amén. Queremos oírte, Señor. Sí, Señor. La voz del Señor, Amén. Señor, visítanos. Amén. Te invitamos aquí. Sí, Señor. Tú eres la gracia. Amén. Amén. Aleluya. Pues bueno, ya llegamos. Mensaje número 5. Falta uno más mañana en la mañana. Hermano Pohan va a compartir mañana en la mañana. Lo más pronto que pueden, todos los que están atrás, por favor, siéntense. Porque las conversaciones de atrás se causa una rida que... Un ruido. Rida también, yo creo, no, un ruido que es una frustración al espíritu, que el espíritu está moviendo para ministrar las cosas. Y si hay conversaciones allá, hay una frustración al espíritu. Ok. Primero ya vimos Deuteronomios 12. No lo voy a repetir de nuevo. Amén. Ahí mire, ahí vemos el Señor tiene el deseo a construir su templo. Y en ese lugar puso su nombre. Hoy en el Nuevo Testamento el Señor también está construyendo su templo. Amén. Es la iglesia. Y hay un lugar donde puso su nombre. Y hemos visto en las notas de Salmos 133 que los montes de Sión es las iglesias locales. Y el Señor está dispensando a sí mismo a través de la ungüento y también el rocío. Y con estas dos cosas el Señor está edificando, está transformando y también edificando su templo. Y después vimos en Juan 17, la oración del Señor, la oración del Señor. El Señor tiene mucho en su corazón, la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Tiene mucho, estaba fuerte en su oración, orando al Padre, que todos sean uno, no solo estos que están aquí, pero en los que creen en mí sobre la palabra de ellos. Ese extiende generación tras generación hasta nosotros, se llega hasta nosotros. Esta oración que Cristo oró con el Padre es para nosotros hoy día, porque todavía el Señor no tiene su templo completo. Y ahora ya llegamos a Efesios capítulo 4. El último capítulo de estas cosas está rico aquí. Vamos a tener 2 mensajes de estas cosas. Hay 7 unos aquí que vemos. Y de nuevo tenemos que ver unas cosas de qué realmente es la unidad del Dios triuno. Porque ya vemos que la unidad que cuenta es la unidad del Dios triuno. Hay muchas diferentes unidades. Unión de naciones tiene eso, pero yo creo que ese no es unidad, es desunidad. Pero realmente hay unidades, pero no queremos unidades en la iglesia, como hermano Gary compartió, de lealtad personal
Hay cosas que puede tener una unidad, unas unidades en la iglesia que daña a la iglesia. Entonces no estamos aquí por eso. Estamos aquí por la unidad verdaderamente. Y es la unidad que está solo en el Dios triuno. No solo en Él, pero la unidad que viene del Dios triuno, pero está esparciendo esa unidad en nosotros. Aleluya. Incluyó a nosotros en esa unidad. Como miembros, como sus hijos, estamos incluidos en su unidad. Aleluya. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Amén. No hay nada mejor que este. Aleluya. Ok. Pues leemos el título. Amén. A ver el título general es la visión, la experiencia y la práctica de la unidad toda inclusiva. Ahora sí, por esta noche, hermano Orsini. Orsini. A veces yo sé que quiero decirme aquí, pero mi lengua no quiere mover. Así es con los gringos. Ahora. Amén. El primer la nota. Sí, la primera, guarda la unidad. Todos juntos. Guarda la unidad en la realidad. Guardar la unidad en la realidad y llegar a la unidad en la práctica. Guardar la unidad en la realidad. Amén. Tenemos el mismo Y bosquejo, llegar a la unidad en la práctica. Tenemos el mismo bosquejo esta noche. Ahora sí. Porque coordinamos antes. Hay una lección allí. Ok. Aleluya. Amén. El Señor tenía una aspiración mucho en su corazón a tener la unidad. Porque esta unidad es realmente la edificación de su cuerpo. Y en su cuerpo tiene su cuerpo, de cual Cristo mismo es la cabeza. Tiene también el nuevo hombre, de cual Cristo mismo es la persona. Tiene también la novia, de cual Cristo es el novio. Tenemos la familia de Dios, de cual Cristo es el primogénito. El primogénito. Y también la casa de Dios, de cual Cristo es la piedra fundamental, la piedra angular y la piedra cimera. Y nosotros como piedras vivientes, edificado con Él, llegamos a ser la morada de Dios aquí en la tierra. Eso es esta entidad corporativa. Otra cosa es el reino de Dios. El reino de Dios con Cristo en esta era no está reinando como un rey, pero con la vida del reino. En esta era, la era de la iglesia, la era de la gracia, el Señor tiene la vida de la iglesia. ¿Sabes? Ese es el reino. ¿Sabes? Todos los animales tienen su reino, ¿verdad? Me gusta la ilustración de las abejas. Abejas, es bees, right? Abejas. Ellos son insectos. No tienen mucha mentalidad. Pero saben cómo ir a flor, a sacar ese néctar. Y saben cómo hacer miel. Solo por instinto, saben todo eso. Y eso todo está en la vida de las abejas. Y hasta que tienen una reina también. Entonces, hoy en esta era, el Señor está dentro de nosotros como la vida del reino de Dios, creciendo en nosotros, danos los instintos de la vida divina, cosas que podemos hacer automáticamente porque tenemos la vida. El que camina según el Espíritu, los requisitos de la ley están llevados a cabo. ¿Sabes eso? Romanos 8:4. Así no está. Yo estoy traduciendo algo así. Entonces, no solo eso, también el guerrero. El guerrero también
de cual Cristo es el peleador. Cristo es el peleador de este guerrero corporativo. Está conquistando nosotros, conquistando nuestro ser, peleando contra su carne, contra su alma, ganando su ser, finalmente para manifestar su imagen a través de nosotros. Y con su imagen viene también el dominio. Así pelea el Señor, para tener su imagen y dominio sobre el enemigo. Eso es lo que el Señor está haciendo con su guerrero, transformándonos para manifestar su imagen y su dominio, como Cristo lo tenía. Y finalmente somos su obra maestra. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué es la obra maestra? Uno que es un pintor, ¿verdad? Uno que es un pintor como Michelangelo o algo así. ¿Miguel Ángelo? ¿O cómo? Miguel Ángelo. Entonces, ellos ya pintaron por años. Sí saben cómo. Fue nacido así. Pero también con la práctica se hizo mejor y mejor y mejor y mejor. Finalmente tenemos su obra maestra. Ese quiere decir lo mejor que Michelangelo puede ser. Bueno, Dios creó todo el universo. Hizo muchas cosas. Pero la iglesia es lo mejor que Dios puede ser. Y está en esta obra maestra, estamos nosotros incluidos, fíjense, nosotros estamos en su obra maestra. Glorioso, ¿no? Ok, pues yo creo ya comenzamos con número romano 1. Todos juntos, la parte más negra. Todos. La unidad a la cual el Señor aspiraba y por la cual oró, se realiza la unidad en la realidad y se cumple la unidad en la práctica. Efesios 3, 4, 13 y 13 dice que aguardamos la unidad hasta que todos lleguemos. Todos lleguemos. Tenemos una comunión hoy día y ayer de situaciones, porque todos todavía no llegamos. Pero todos estamos en camino. Pero aunque estamos en camino, tenemos que aguardar la unidad del Espíritu hasta que lleguemos. Algún día lleguemos. Algún día vamos a llegar. Pero durante ese tiempo, cuidado. Todavía tenemos nuestro hombre adámico aquí en la iglesia y a veces cosas salen que son feos. Ok. 2 también, todos. Debemos guardar la unidad en la realidad. Esto es la unidad del Espíritu. Ok. Ahora sí, hermano Orsini. La A. La unidad, el Espíritu, es el hecho de que el Espíritu mismo, por consiguiente, guarda la unidad, equivale a guardar el Espíritu. Gálatas 5 dice, camina o anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu y no llevas a cabo las cosas de la carne. Para guardar la unidad es andar en el Espíritu. Ahora sí, 1, hermano. El Espíritu es la esencia y la realidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu es la realidad de la esencia y también la esencia a la cual la realidad pertenece. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu. ¿Cuál es el otro? Un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza y un Dios y Padre de todos. Son 7 unos ahí. 7 unos. Mantenemos
La unidad en el, ¿cómo se dice? Band. Vínculo. Vínculo. En el vínculo de la fe. Vínculo De la fe. de la fe. Amén. Uniting band of, no, de paz. Vínculo de la paz. Amén. De la paz. Ok. Ahora sí, 2. ¿2 o 3? Sí. Es 2, ¿no? 2. Debido a que el Espíritu es la realidad de la verdad, unidad. La unidad del Espíritu es la unidad de la realidad. Aquí tenemos que parar para ver algo. Como te dije en la mañana, la unidad que Dios quiere es la unidad del Dios triuno. Entonces vamos a buscar unos versículos que tenemos aquí para ver cómo el Señor tiene su unidad. Hermano Gary compartió un poco de estas cosas, explicó, pero yo quiero nomás a pasarlos. Si tienes sus Biblias y sabes buscar pronto, entonces primero que vamos a leer es Juan 12:49. 12:49. Orsini va a leerlo. Amén. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. ¿Sabes? Cristo, vemos en su oración en Juan 17 que la central de su carga era que todos sean uno. Estaba orando por la unidad para todos los miembros. Pero Él tenía poder para orar así, porque Él ya tenía la experiencia de ser eso. Él vino del Padre. Él vino del Padre, pero no hizo nada aquí en la tierra solo a mantener la unidad con el Padre. No hizo otra cosa. El deseo del Padre es lo que hizo en la tierra. Número 1, habló la palabra del Padre. ¿Qué dice este versículo? Yo no me hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, hay otros versículos también, dice la misma cosa. El Señor Jesús habló lo que Él oyó del Padre hablando. No habló su propia palabra. No habló su propia palabra. Solo habló la palabra, habló. Es tarde, a veces mi lengua. El Señor habló solo lo que escuchó del Padre. Nada más. Otra cosa, no hizo su propia obra, pero hizo la obra del Padre. No tenía una obra para sí mismo. Estaba hablando la palabra del Padre, siendo la obra del Padre. Número 3, no hizo su propia voluntad. No hizo su propia voluntad, pero hizo la voluntad del Padre. Siempre lo hizo. Hasta la muerte lo hizo. En ese jardín, dice, Señor, Dios, si este puede pasar de mí, pero de todos modos, lo que es su voluntad. Y fue a la cruz, porque la voluntad del Padre era que se va a la cruz. Nunca hizo su propia voluntad. Siempre hizo la voluntad del Padre. Así mantuvo la unidad con el Padre. Otra cosa, nunca buscó su propia gloria. Nunca. No buscó su propia gloria, pero buscó la gloria del Padre. Buscó la gloria del Padre. Otra cosa, nunca tomó su propia iniciativa. Nunca tomó su propia iniciativa. ¿Por qué? Él dijo, de yo mismo no puedo ser nada. Y nada quiere decir nada. De yo mismo
no puedo hacer nada. Entonces Él no vino a hacer nada, nomás vino a hacer la voluntad del Padre, a hablar la palabra del Padre, a hacer la obra del Padre, a buscar la voluntad del Padre, a buscar la gloria del Padre, a tomar la iniciativa del Padre. Por eso se fue muchas veces a la montaña para orar toda la noche. Estaba conectado con el Padre tan fuerte. ¿Por qué tiene que ir a la montaña para orar? Cuando escogió a los 12 discípulos, se fue y quedó toda la noche ahí. Porque para Cristo no le importa lo que sea, cuáles son los 12 discípulos. Pero ¿qué quiere el Padre? El Padre quiere este y el otro y el otro y el otro hasta 12. Entonces, cuando recibió eso del Padre, se abajó de la montaña y los escogió. Así mantuvo, ¿es correcto? Mantuvo la unidad con el Padre. Ahora sí, vamos a Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él nos guiará a toda realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrá de venir. Bueno, aquí Cristo solo habló la palabra del Padre, y aquí dice que porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oye. El Espíritu oye el Hijo. El Espíritu oye el Hijo y no habla ninguna palabra de Él mismo, pero habla palabras del Hijo. El Hijo está hablando palabras del Padre. Ahora sí, el Espíritu está hablando las palabras del Hijo. Con ese pueden mantener la unidad. El Espíritu vino así. El Espíritu tampoco no vino a hacer nada, nomás a hacer la obra del Hijo, hablar la palabra del Hijo. Este versículo está fuerte, porque mira, 14 dice: Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Eso quiere decir, todas las palabras que el Espíritu habla, recibe del Hijo. Ahí está el versículo. Juan 16, 13 y 14. Ahora sí, mudamos. Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 3 a 5. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Misterio que en otras generaciones no se da a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Ahora sí, el Espíritu mostró a los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento cosas que estaban escondidos en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran esas cosas? Las cosas de la economía de Dios. La economía de Dios estaba escondido en el corazón de Dios mismo por todo el tiempo del Antiguo Testamento. Había figuras, tipos, sombras, todas las cosas a tratar con Israel, pero la realidad que tenía en su corazón no lo reveló ni a cualquiera, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a David, ni a Salomón, ni a nadie, ni a Elías, Isaías, nadie conoció eso, hasta el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el Espíritu vino y reveló a los apóstoles la economía de Dios.
Aleluya. Amén. Porque ya llegamos a la era de la iglesia, ya llegamos a la era de la gracia. Aleluya. Ahora sí, los apóstoles saben algo. Y este es lo que saben. Llegó a ser la enseñanza de los apóstoles. Y está escrito aquí en la Biblia una manera muy clara. Pero sobre los años fue perdido. Satanás vino para enterrar las cosas. Y entonces el Señor comenzó con Martín Lutero para tener un recobro de los puntos que están claramente aquí de la enseñanza de los apóstoles, pero fueron recobrados uno por uno, y muchos murieron, muchos mártires, para recobrar cada punto. Estamos en una línea de sangre, y no estoy hablando de la sangre del Señor, estoy hablando de la sangre de los mártires, para recobrar todos los puntos y todas las prácticas que fueron enterrados sobre la era de las tinieblas. 1000 años. Pero al final, ya cuando mucho fue recobrado, había un hombre que se llamaba Watchman Nee, que el Señor levantó en chino y lo mostró mucho. Y él leyó todas las cosas de toda la historia de la iglesia. Y finalmente se vio algo. Se vio algo de la enseñanza de los apóstoles. Y también el hermano Lee estaba con él. Y yo digo, si hay apóstoles en estas 100 años, son estos dos hermanos. Yo no conozco otro. Estos hermanos vieron lo que vio los apóstoles del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Ellos, hermanos, vieron todo. ¿Sabes qué? Hasta hermano Lee, yo creo que vio más que el apóstol Pablo. No me crees, ¿verdad? Ahora sí, ya entramos en herejía. ¿Cómo se dice? Herejía. Mira, Pablo murió como en el día 67, pero todavía Juan vivió hasta los 90, y Juan escribió Apocalipsis. Mira que hay en Apocalipsis. Hay los 7 candeleros, ¿verdad? Hay el juicio del mundo. Hay los vencedores, los primicias, el hijo varón, y hay a juzgar a Babilonia y la nueva Jerusalén. Todo eso está en Apocalipsis, pero Apocalipsis no estaba escrito en la vida de Juan, de Pablo, no, ni cualquier otro, solo Juan. Todos murieron, y muchos libros en esos días no estaban recobrados. Hebreos no estaba recobrado todavía. Entonces, con tiempo todos los libros fueron recobrados. Y ahora sí, los hermanos Watchman Nee tienen todo el libro completo. Yo creo que estos hermanos vieron todo. Hasta más que los apóstoles. No quiero decir mucho de eso, porque me corren de aquí. Ahora sí, Hechos 2:42. Ya sabes qué es eso. Permanecieron y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si hay una cosa que es la enseñanza de los apóstoles, sí existe. Muchas denominaciones no se ven eso. Pero hay algo que existe que es la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles vieron la economía de Dios. Hasta Pablo usó la palabra economía cuando escribió a Timoteo. Ellos vieron eso. Ahora está recobrado a través de este ministerio. Aleluya.
Amén. Qué bueno que estamos aquí bajo este ministerio. No solo en la iglesia local, con la descendencia, el rocío descendiendo, y también estamos siendo pintados por un ungüento Por el pintor. por adentro. Pero también tenemos la enseñanza de los apóstoles, recobrado. Eso es el ministerio de este ministerio, es la enseñanza de los apóstoles. Aleluya. Ahora sí, Juan 10:27. ¿Cómo nosotros podemos mantener esta misma unidad? Sigue. Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Somos sus ovejas? Amén. ¿Oyen su voz? Amén. ¿Sabes la ilustración aquí que usaba? Es que los pastores que tenían ovejas, uno tiene un docena, como yo tengo un docena, tú tienes un docena, Jorge Farías tiene un docena, lo llevamos a un corral por la noche, lo dejamos ahí. Cuando yo me vengo en la mañana para recoger mis ovejas, yo hablo con el que está guardando la puerta. Cuando yo hablo con él, ¿cómo fue a la noche? Mis ovejas que están en el corral escuchan mi voz y se corren a la puerta porque saben que voy a recogerlos. Los demás ovejas se quedan allá porque saben que yo no soy su pastor, que su pastor va a venir más tarde. Las ovejas saben, conocen la voz de su pastor. Nosotros somos las ovejas del Señor. Tenemos que conocer su voz. Él está hablando adentro de nosotros. Siempre habla. Siempre habla. Tenemos que conocer su voz. Lo más que el Señor está dispensando en nosotros, lo más sentimos su voz. Lo más que andamos en el Espíritu, lo más escuchamos, oímos su voz. Y también en Apocalipsis 2:7, lea este. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que tiene oídos es durante la degradación de la iglesia, y atrás de cada carta, esos 7 cartas escrito ahí, cada vez dices, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Porque muchos ya no tenían oídos, ya no escucharon la voz del Señor por causa de la degradación. Pero si algunos tienen oídos, que escuchen la voz del Señor, oye y responde. Aquí en Recobro espero que todos podemos oír la voz del Señor. Cuando metemos en la palabra, cuando tenemos una relación con el Señor puede dispensar a sí mismo. Estamos muy activos. Sabes, hay la palabra en Juan que dice que el que cree en mí, de su interior fluye ríos de agua de vida, ¿verdad? Dice hermano Lee, una agua es agua de amor, una agua de gozo, otra agua de paciencia. Todas las virtudes de Cristo, cada una es un río de agua. Pero dice el que cree en mí. Pero si pregunto yo pregunto a cualquiera de ustedes, ¿crees tú en el Señor? Todos van a decir sí. Pero ya puedes sentir el agua. Pues creo que no. ¿Dónde está el agua? Esa palabra creer es creer en una manera activa. Creyendo quiere decir creyendo en el Señor. Es activo. Metemos en la palabra,
Comenzamos con algo así, pero después como vamos al trabajo o vamos a la escuela, mantenemos creyendo, mantenemos la comunión, mantenemos practicando la presencia del Señor. Mantenemos eso. Lo más que quedamos con Él, lo más sentimos algo moviendo aquí adentro. Y no es la panza tampoco. Es más interior. Es más en nuestro interior. Algo se empieza a mover. Y si quedamos con Él, como esta mañana que yo te conté de hablar de ese hombre que nadie le gusta, tampoco yo. Había un río de amor se subió. Un río de amor se subió. Esta es la experiencia de Cristo. Un río de amor se subió y yo tenía que predicar a Él. Y con ese amor el Señor lo tocó y lo quebró también. Hasta que lloró. Ese hombre recibió al Señor. Un hombre tan duro que no le gusta a nadie, ni nadie le gusta a él, era escogido y predestinado desde el fundamento del mundo. No sabemos de cualquier cosa exterior. No podemos juzgar de las cosas exterior. El Señor sabe cuáles son los tuyos. Entonces predicamos a todos. Aleluya. Pero un río es a creer en una manera activa, a creer subjetiva, a creer objetivo. Es doctrina. Yo creo en Dios, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu. Es como ese cosa que tiene en la iglesia, que denominación. Yo creo en el Dios y no sé qué. No teníamos eso en Bautista. El credo. El credo. Pero a creer en el Señor en una manera activa es que mantiene la presencia del Señor diariamente cuando estás caminando. Es a morar en Él. Con eso los ríos, el pozo se sube y salen ríos de ese pozo. Cuando recibimos al Señor, no solo tomamos agua, pero el Señor plantó un pozo en nosotros. Amén. Y cuando ejercitamos el Espíritu y caminamos con el Señor, ese pozo se brinca y sale ríos. Y eso es la expresión de Cristo. Y ese también nos lleva mucho en la unidad del Dios triuno. ¿Ok? Estoy hablando mucho de mi experiencia aquí, pero Efesios está muy profundo. Muy profundo. Ahora sí, estamos en 4, ¿verdad? Sí, en 4. Cualquier acción que hagamos aparte del Espíritu es divisiva. Cada vez que actuemos aparte del Espíritu seremos divisivos y no guardaremos la unidad. Esta comunión que tenemos con el Espíritu es la comunión con el Hijo. Hoy día el Espíritu es el Hijo. Pero tenemos que sentir el Señor, y cuando lo más que maduramos, lo más escuchamos su voz y lo más hablamos lo que Él habla, y no hablamos si Él no habla, porque estamos aquí no para hacer una obra, estamos aquí para mantener la unidad con el Espíritu. Ese es el secreto para edificar la iglesia. Muchas veces yo hablo mucho y mi compañero Gary dice, cálmate, porque yo necesito algo exterior. Y a veces yo también dije, no hermano, no, muy poco, pero se ocurre. Nosotros ayudamos unos a otros, porque el sentir que yo no tengo del Señor, ellos lo tienen, porque ellos están escuchando la voz. Tal vez yo estoy poco dull. A knife is dull, not sharp. Desafilado. Yo estoy desafilado así. No siento nada.
de la voz del Señor, pero mis compañeros sí lo sienten. Así el cuerpo ayuda unos a otros. Ok, ve Sí. todos, porque no hay Amén. muchos. Ve todos. Amén. Si deseamos guardar la unidad del Espíritu, necesitamos una humanidad apropiada, una humanidad con humildad, mansedumbre, longanimidad, una humanidad que soporte a otros en amor. Mansedumbre, humildad, longanimidad. Estas cosas. Eso quiere decir que no ponemos, estamos en una condición, el yo está puesto por abajo. El yo está puesto mucho por abajo. Si queremos escuchar la voz del Señor, el yo tiene que estar muy abajo. Y no ponemos estándar a los demás. Sabes, yo estoy aquí y dentro de mí yo tengo un estándar, cómo vestirme, cómo compartirme, a caminar, mi comportamiento y también cómo hablo. Pero no voy a poner esas regulaciones en ustedes. La vida del reino es estar estricto con sí mismo, pero muy tolerante con todos los demás. El Señor está creciendo en cada uno. Algún día el Señor va a conquistar a todos. Espero que ocurra en esta era, pero no, de todos modos, yo tengo que cuidar yo mismo. Si yo no cuido yo mismo y yo me pongo para arreglar ustedes, ese no es en la unidad. Eso es afuera de la unidad. La unidad del Dios triuno es que yo cuido yo mismo y administrar a Cristo a ustedes. Todo lo que hago yo es administrar a Cristo a ustedes. Yo te amo en Cristo, pero no te voy a poner regulaciones. Había un montón de hermanas ahí que tuvimos un tiempo en medio del receso. Cuando me hablaron de cosas de Cristo, yo les di las respuestas. Pero cuando vinieron otras cosas, ¿qué pasa? Que mi hijo casó con este y el otro y ya tienen niños y después divorciaron y ¿qué? No, yo no soy Dios. No tengo respuesta de eso. No soy psicólogo tampoco. Yo no soy consuelo de matrimonios. Yo no soy consuelo de nada. Yo solo conozco la Biblia. Solo conozco Cristo. Solo conozco el Dios triuno. Pregúntame de eso, tengo algo a hablar. Pero no voy a poner una regla en ti. Si puedes casar de nuevo o no, no sé. Pues yo no soy Dios. Si puede ser este o el otro, no sé. Aleluya. Amén. Porque no sé, hay libertad. No estoy encargado con esas cosas. No solo con ustedes, también en Bellevue. Ya saben, no venir a mí con esa clase de pregunta. Tienen que ir al Señor. Y no hay reglas en la Biblia tampoco. No hay ley. La ley de la Biblia, el Nuevo Testamento no tiene leyes. Tenemos que sentir el Señor adentro. Y lo que el Señor te dice adentro, si el Señor te dice, también va a decir la misma cosa al tribunal de Cristo. Si Él te dice algo aquí, no lo va a cambiar allá. Pero si tú quieres algo con otro motivo y el Señor no te dijo eso, puede ser que tienes problema al tribunal de Cristo. Entonces, mucha oración y mucho cuidado con estas cosas. Amén. Ok, Aleluya. siga adelante. ¿Dónde estamos? En el B1. B1. El hecho de que las virtudes humanas transformadas en el versículo 2 se mencionan antes de la unidad del Espíritu en el versículo 3 indica que debemos poseer estas virtudes a fin de guardar la unidad del Espíritu. Ahora sí, 2. Cuanto más seamos transformados, más poseemos la humanidad de Jesús
al poseer la humanidad de Cristo resucitado, espontáneamente tendremos las virtudes que se requieren para guardar la unidad del Espíritu. Lo más que somos transformados, lo más podemos caminar en la unidad del Dios triuno. Ahora sí, sé. La verdadera unidad, la unidad de la realidad se ve en el cuadro del tabernáculo, con sus tablas de madera de acacia, las cuales estaban revestidas de oro. Quiero hablar un poco de la madera acacia. La madera acacia, yo tengo un poco en mi casa y el carpintero me mostró que esa madera está tan duro. Hay madera que tiene líneas por adentro, pero en medio de las líneas hay una madera que es como blanda, muy blanda. Los hormigos lo pueden comer, o los, ¿cómo se dice? Termitas. Los termitas lo pueden comer, pero acacia tiene líneas, están muy cerquitas, uno casi se pega el otro, y no hay nada blanda adentro ahí, no hay nada blanda. Entonces hay línea así, está muy duro. Entonces los termitas no se pueden penetrar, los hormigas no pueden penetrar, hormigas carpinteras. ¿Sabes? El maligno no tiene nada con Cristo, no puede penetrarlo. Su humanidad está fuerte, su humanidad está elevado. Amén. La madera acacia es elevada. Amén. No es como nosotros pecaminoso. Por un lado es carne como que tenemos nosotros, pero no había pecado allí. La madera elevada es la madera acacia. Acacia es la humanidad de Cristo elevada. Con eso añadido la divinidad. La divinidad con la humanidad elevada. Y ese llegó a ser una semilla para ser sembrado en ti y en mí. No solo tenemos la vida divina, tenemos también la humanidad elevada en esta semilla. Y cuando Él nos está conquistando, esparciendo, transformándonos, está transformándonos también con su humanidad elevada. Algún día vamos a tener una humanidad como Él. Aleluya. Ok, sigue, hermano. Uno. Las barras. Las barras de la madera de acacia, las cuales estaban revestidas de oro, representan el espíritu que une al Espíritu Santo de Dios mezclado con nuestro espíritu. Ahora sí. Esto es, al espíritu mezclado. Ahora sí, dos. Ya, hermano Gary compartió de esas cosas. En el espíritu mezclado se halla la humanidad transformada, la cual incluye las virtudes de la humanidad, mansedumbre y longanimidad. Ok. La humildad, mansedumbre y longanimidad. Ok, D. En Efesios 4:2 se nos muestra que necesitamos ser transformados, mientras que en el versículo 3 vemos que necesitamos la cruz. En versículo 3 dice, un solo cuerpo a Amén. través de la cruz. Amén. El Señor creó un nuevo hombre a través de la cruz. Y nosotros, para mantener la unidad en el cuerpo, es a través de la cruz. Un cuerpo a través de la cruz. Todos dicen eso. Un cuerpo a través de la cruz. Todos dicen. A través de la cruz. Otra vez. Un cuerpo a través de la cruz. Aleluya. Creó un cuerpo a través de la cruz. Nosotros también estamos edificando el cuerpo a través de la cruz. ¿Qué mata la cruz? Mata ambición, mata opinión, mata criticismo, mata las cosas que tenemos quejando, siempre quejando. El hombre adámico siempre quiere hablar negativo. Y pensamos que nuestra antigüedad vale algo. Realmente no vale nada. Bueno, apreciamos los que tienen más edad en el Señor
están constituidos con la verdad y también con la vida, pero por el otro lado tenemos que tener el contacto con el Señor y a quedarnos frescos. Hay colaboradores que tenemos en años pasados, algunos ministraron a nosotros la vida, claramente la vida, y estaban constituidos con la palabra, pero había una ambición o algo por adentro que no fue tratado por la cruz y finalmente dañaron el cuerpo. Después de edificar el cuerpo, dañaron el cuerpo. Y no sabemos si dañaron más que edificaron. Solo el Señor sabe. Entonces, la atingüe, ¿cómo se dice? Antigüedad. 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 Amén. Antigüedad. No vale nada. No pone confianza en eso. No pone confianza en eso. Ahora sí, movemos más rápido. Amén. Mira, ya está acabando el tiempo. Avancemos. Movemos a 3, Romano número 3. Punto romano, número 3. Número 3. Amén. Según Efesios 4, del 4 al 6, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Debemos llegar. Estás en 6. Señor Jesús. No, está bien, está bien. Segundo. No, debemos llegar. Es que aquí ya, este mensaje está mal, entonces le falta una hoja. Lea este. Amén. Número 3. Me quedo con Le iglesia. falta una hoja. Todavía no estamos coordinados. Amén. Pero Debemos llegar. amamos unos a otros. Amén. Debemos llegar a la unidad en la práctica, la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora sí, ¿qué tal si leemos? Y tú puedes leer con los hermanos, pero aquí leemos A, las hermanas, B, los hermanos, C, las hermanas, sí, hasta que acabamos F. Amén. No, hasta E, A, B, C, D, E. ¿Ok? Las hermanas A, los hermanos B. ¿Ok? Sigue. Dice. Hermanas A. Por ser creyentes de Cristo, heredamos por nacimiento la unidad de la realidad, pero ahora tenemos que proseguir hasta llegar a la unidad en la práctica, la unidad de nuestro vivir en la práctica. Ahora B, hermanos. Hermanos, la unidad del Espíritu, necesitan en Efesios 4:3, es la unidad de la vida divina. La realidad y la unidad mencionada en el versículo 13 es la unidad de nuestro vivir en la práctica. Hermanas 3, C. La unidad en la realidad necesita ser practicada, es decir, debe convertirse en la unidad en la práctica. Por tanto, en el versículo 13 se nos habla de la unidad en la práctica. Ahora sí, hermanos D. La palabra llegaremos mencionada en el versículo 13 indica que se requiere un proceso para que podamos llegar a la unidad en la práctica. La unidad en la realidad constituye el comienzo, mientras que la unidad en la práctica es nuestra destinación. Ahora sí, hermanas E, pero los hermanos 1, hermanas 2 y hermanos 3. La unidad en la práctica es la unidad de la fe. Aquí no se refiere a la acción de creer, sino a las cosas en las cuales creemos, tales como la persona divina de Cristo, su obra redentora efectuada para nuestra salvación. Grande la iglesia es la fe. En la vida de iglesia tenemos únicamente una cosa que es especial: la fe que se compone de los que creemos en cuanto a la Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación, la iglesia. Insistir en cualquier otra cosa que no sea la fe y hacer que ello sea la base para recibir a los creyentes es ser divisivos. La unidad de la práctica es también la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. El pleno conocimiento. Está bien. No, a parar después de 3. ¿Cuáles son las cosas de la fe?
¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas de la fe. ¿Cuáles son? La Biblia, Dios, Cristo, la la obra obra de Cristo, la salvación salvación y la iglesia. ¿Cuáles son? De nuevo. Dios, La voz es de muchas aguas. ¿Qué tal si hablamos con una sola voz? Orsini nos ayuda. Amén. Primero, la Biblia. Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación y la iglesia. Aleluya. Amén. Esos son las cosas de la fe de cualquier cristiano. Todos creemos en esto. Si no creemos en esto, no somos cristianos. ¿Ok? Ok. En Romanos 14 y 15 tenemos la vida de la iglesia muy general. Yo tenía una casa de hermanas una vez. Tengo 4 minutos. Yo tenía una casa de hermanas una vez. Mi esposa y yo compartí anoche de cómo mi esposa hizo muchas comidas. Llegó una hermana que creó en Cristo y quiso vivir en la casa de las hermanas ahí con nosotros, pero no comía carne. No quiso comer carne, nada. Entonces, pues yo estaba joven, no tenía sabiduría, ni mi esposa. Bueno, venga, pero ¿qué vas a hacer? Tenemos la comida aquí y hay carne. No, quiero traer mi refrigerator, ¿cómo se dice? Refrigerador. A traerlo. Y yo pongo mis cosas ahí. Entonces tenemos una cocina grande. Entonces había otra refrigerator ahí. Entonces pusieron sus vegetales ahí. Y nosotros comimos jamón y carne y bistec. Ella estaba con sus vegetales ahí. Entonces, pero yo le dije, mira, si quieres comer así está bien, pero no hablas a los demás hermanos aquí, porque ellos van a comer carne. Y es lo que mi esposa está preparando aquí. Sí, no hablo nada. Está bien. Pero realmente empezó a hablar. Sabes, esa carne te daña y nomás con uno, en secreto. Y lo que estaba hablando estaba delgada, estaba flaca, estaba chaparra. Ella apenas tenía yo creo tenía como 95 libros. No sé cuántos kilómetros es eso. 95 no es mucho. Metros, lo que sea. Yo no sé nada de eso. Pero, bueno, dimos cuenta que no estaba comiendo carne. Comió las cosas de la mesa, pero no eran vegetales de ella, pero vegetales que mi esposa preparó, como ensaladas, algo así. Ella comió eso, pero no comió la carne. Entonces, empezó a perder peso. Y ya era muy flaca, muy delgada ya. Cuando comenzó ya era delgada. Yo lo vi, ¿cómo está flaca? Está siendo más flaca. Esa que da la vuelta. Lazy Susan, no sé cómo dice eso en español. Giratoria. Sí, eso. Mesa giratoria. Sí, ok. Cuando llegó el jamón, con ese tenedor se hizo así y sacó un pedazo así grande. Y la otra hermana se hizo así. Con eso yo sabía que ya tenía la comunión. Pero ella comió. Y después, yo hablé con ella después. La otra hermana habló contigo. Sí. Todo estaba expuesto. Mi hermana, si vas a quedar aquí, vas a comer lo que comemos nosotros. Si no, tienes que mudar. Debo de hacer eso el primer día. No voy a controlar
¿Cómo comen ustedes? Si quieren comer vegetales, cómelos. Y te recibimos en la iglesia, pero no vas a vivir en mi casa. Puedes visitarme, pero no vas a vivir conmigo porque vas a comer lo que comemos. Una buena lección ahí. Pero la iglesia es general. Si hay algunos que no comen carne, recibimos a ellos. No importa, no. Tenemos esos 6 cosas. Si creen en esos 6 cosas, recibimos a ellos. Es suficiente. ¿Ok? Ahora sí, F. estamos en F. Ahora se sigue con hermanos y hermanas. Amén. Hermanos F y hermanas 1, hermanos 2. Nomás la letra F, G, H, I y J. ¿Cómo se dice? J. Ok, solo eso. La unidad en la práctica es también la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora sí, hermanas. Si queremos llegar a la unidad en la práctica, es necesario que seamos perfeccionados por las personas dotadas para la obra del ministerio del Nuevo Testamento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las personas todas perfeccionadas a los santos hasta que ellos lleguen a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora sí, H. De llegar a la unidad en la práctica, es preciso que nos mantengamos asidos a la verdad, en amor, para que podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Pero sí, última todos. A la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios consiste en no seguir siendo niños, zarandeados por todo viento de enseñanzas, sino en llegar a un hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para ello es necesario que crezcamos en la vida divina. Otra vez vamos a poner en grupos de 5 o 6 lo máximo, por como 5 o 6 minutos, y todos en ese grupo tienen que compartir, ¿ok? Pronto, pon de pie y forman los grupos, los que están en su fila ahí.